Hola. Bueno, pues vamos a leer las lecturas del día de hoy, 8 de abril del 2023, sábado santo, así le decimos, sábado santo, antes le decíamos sábado de gloria, ¿sí? Por la cuestión esta que son vísperas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la lectura es tomada de la carta a los Hebreos. Esta carta no sabemos quién la escribió. En un tiempo se la estaban acreditando a Saulo Pablo. Como había escrito 13, dijeron, pues esta también se la dejamos, se la acreditamos a él. Pero no, o sea, la verdad es que no la escribió él. La de haber escrito algún hagiógrafo judío, 100% judío. ¿Sí? Tampoco vamos a decir que la escribió Marcos o que la escribió Lucas. No, 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 no. ¿Qué dice? Del 4 del 1 al 16 dice, por tanto, estemos en guardia mientras permanece la promesa de entrar en su reposo, para que ninguno de vosotros parezca haber fallado, porque de hecho hemos recibido la buena noticia como ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó porque no estaban unidos en la fe con los que escuchaban, porque los que creímos entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sin embargo, sus obras se cumplieron en la fundación del mundo, porque él ha hablado en alguna parte acerca del séptimo día de esta manera. Y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras, y de nuevo, en el lugar antes mencionado, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que resta que algunos entren en él, y los que antes recibieron la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Una vez más, fijó un día. Hoy, cuando muchos después habló por medio de David, como ya se había citado, o que hoy escucharás su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Ahora bien, si Josué les hubiera dado descanso, no habría hablado después de otro día. Por lo tanto, todavía queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Y el que entra en reposo de Dios descansa de sus propias obras como Dios las de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de la desobediencia. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrando incluso entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y capaz de discernir los reflejos y pensamientos del corazón. Ninguna criatura se le oculta, sino que todo está desnudo y expuesto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno igualmente probado en todo, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, el siguiente al día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que este impostor, mientras aún vivía, dijo, después de 3 días seré resucitado. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben, y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, la guardia es vuestra, vayan a asegurarlo lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello en la piedra y poniendo la guardia. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos la primera carta de los Hebreos, que solamente es esta, y que pues no sabemos quién escribió, y como les mencionaba yo, el hagiógrafo sagrado pues fue un judío convertido, afortunadamente, ¿no? Dice aquí, estemos en guardia mientras permanece la promesa de entrar en su reposo, ¿sí? Para que ninguno de vosotros parezca haber fallado. Es estar en guardia, es estar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, siempre estar en la vanguardia, siempre estar haciendo con los dones del Espíritu Santo el bien a los demás. Recuerden que tenemos dones del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a trabajar con los demás hermanos. Dice aquí que hemos recibido la buena noticia como ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues los judíos no la aceptaron, no estaban unidos en fe y no le escuchaban a nuestro Señor Jesucristo.
pero muchos creímos y estamos con Él. Sin embargo, sus obras se cumplieron en la fundación del mundo. Sabemos que nuestro Padre Dios fue el creador de todo, porque Él ha hablado en alguna parte acerca del séptimo día de esta manera. Recordemos la ley que decía que en 6 días era el trabajo y el séptimo día iban a descansar, se lo iban a ofrecer al Señor. ¿Sí? De lo contrario, pues estaban cometiendo pecados. Son las leyes, son las reglas que tenían desde la época de Moisés hacia acá. Los que antes recibieron la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Una vez más fijó un día. Pues sí, no entraron, no cumplieron, no obedecieron, se distanciaron de Dios. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto un día de alegría, un día de manifestación, de oración, porque resucita en domingo, el primer día de la semana para los judíos. Para nosotros pues decimos que es el séptimo día, pero pues en realidad es el primer día de la semana, el domingo, ¿no? Sí. Cuando mucho después habló por medio de David, como si ya se había citado, oh, que hoy escucharás su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Seamos sensibles, humildes de corazón. Ahora bien, si Josué les hubiera dado descanso, no habría hablado después de otro día. Por lo tanto, todavía queda descanso sabático para el pueblo de Dios. Pues ellos, en realidad, hoy en día ellos siguen cumpliendo con ese menester, con esa ley de que el sábado es sagrado, de que el sábado pues se debe de respetar. Por eso a nuestro Señor Jesucristo le criticaba mucho que sus discípulos cortaran espigas cuando iban caminando, y hiciera obras de caridad a nuestro Señor, curar enfermos, siendo que el séptimo día pues tenían que no hacer nada. Todo era ofreciéndoselo a nuestro Padre Dios. Y decían los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no respetan el sábado? Bueno, esas son las indicaciones que tenemos judaicamente hablando. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Ese reposo es la obediencia con el Señor. Recordemos también que cuando se nos dice que todos aquellos que murieron en realidad están dormidos, ¿no? Todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, no dicen morir, que se murieron. Entonces aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección están reposando. Nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma, ¿eh? Todos nosotros vamos a resucitar en cuerpo y alma si estamos con el Señor. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Sí, porque imagínense tanta gente que está incinerada, ¿cómo va a volverse a formar ese cuerpo humano? No lo sabemos, ¿eh? Pero si lo dijo Dios, bueno, pues así va a ser, ¿no? Aquellas personas que se desintegraron cuando salieron del planeta y explotó el Challenger, pues también, ¿no? No sabemos cómo vaya a ser eso, ¿no? ¿Que van a resucitar allá afuera en el espacio o ya los va a regresar Dios al planeta Tierra? No lo sabemos, ¿eh? Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. Por lo tanto, el día de la resurrección, pues vamos a resucitar en cuerpo y alma. No tengo nota, ahí sí, discúlpenme, pero ahí sí no sé cómo vaya a suscitarse. Sí, ya sé que ustedes ya vieron la película y los videos de Michael Jackson, ¿no? De Thriller, pero pues la verdad es una buena forma de apantallarnos y entretenernos, ¿no? Y de cómo bailar, ¿no? Como zombies, ¿no? Pero bueno, pues es otra cosa, ¿no? Eso no es una cosa de a de veras. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, pues sí. Es la que nos da salud, nos da bienestar, nos da calidad de vida. Más cortante que toda espada de 2 filos. Sí, ya escuchaste la palabra de Dios, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Hay que hacer obras de caridad hacia los hermanos, ayudar. Hay obras de caridad corporales y espirituales. Entonces, pues ese es tu trabajo. Acuérdate que venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a conocer el mundo, la tierra, lo material y lo corporal, ¿no? Acuérdate que los enemigos del alma, ¿cuáles son? El mundo, el demonio y la carne. No la carne de res, ni de puerco, ni de pollo, ni de pescado, no. La carne es tu cuerpo con tus 5 sentidos y tu sexualidad. Eso te pierdes si nada más le dedicas toda la vida, tiempo, ¿verdad? Dinero y esfuerzo a eso. No. Tenemos que dedicarle a nuestro Señor una vida espiritual que debemos de vivir. Tienes una balanza, tenemos un cuerpo humano y bueno, pues también tenemos un cuerpo espiritual. Entonces pues, tenemos que darle alimento al espíritu. ¿Qué le das de comer al espíritu tú?
A ver, ponte a pensar, ¿verdad? Qué cosas ya lo hemos dicho en otras oportunidades que he podido decirles a ustedes, ¿verdad? Una obra de caridad espiritual, una obra de caridad corporal, pues ya les has de comer al espíritu que tienes, ¿no? Una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma, ¿eh? Sí, no, no. ¿Qué otra cosa le das al espíritu de comer? Oración, sí, comunicación con nuestro Padre Dios, le estás dando alimento al espíritu, ¿eh? ¿Qué otra forma? Puedes orar las horas litúrgicas, o los que rezan el rosario, o los que rezan la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que vulgarmente le decimos la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? No, así no se debe de llamar, ¿verdad? Es la oración hacia nuestro Padre Dios. ¿Sí? También esa es la forma de darle de comer a nuestro espíritu. Sí, acuérdate que el espíritu que tenemos es el que nos ayuda a que realicemos las obras que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Bueno, les decía que el alma es la vida que Dios nos dio, ¿eh? Sí, es muy diferente. El espíritu es el poder que Dios nos dio, es el reino de Dios que vive en nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Sí, una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma. ¿Se acuerdan cuando en el Génesis dice que Dios le sopló al hombre y le dio vida? Le sopló, así como las velas, ¿no? Con las fiestas, ¿no? En el pastel, así. Y entonces le dio vida a nuestros primeros padres, por decirlo así, al primer género humano, ¿sí? Dios les dio la vida, que es el alma. Pero el el Espíritu llegó a nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, 50 días después, bueno, llegó el Paráclito, así le dicen, no es grosería, Paráclito, es el Espíritu Santo. Sí, llegó como lenguas de fuego. Por eso a Judas Tadeo en sus esculturas lo ponen como una lengüita arriba de su cabeza, como una llamarada, ¿no? Y anteriormente decían, es su cuernito. Ay, su cuernito. Ay, no, si la gente... Y después los presbíteros ni les explican. Ay, padrecitos, con que le pasan la charola de la limosna es más que todo, ¿no? Y cobran la misa, ¿no? Y te dicen, es que le estamos cobrando el coro o la estudiantina, le estamos cobrando la alfombra, le estamos cobrando las flores, le estamos cobrando la limpieza, le estamos cobrando la vestimenta, ¿no? ¿Cómo quiere que salga el padrecito vestido? De rojo, de morado, de blanco, de amarillo. Cada época tiene su color, ¿eh? De los padrecitos. Sí, el Adviento, la Cuaresma, la Pascua. Sí, en toda época tienen diferentes vestimentas. Igual que los judíos, pura copia de los judíos, ¿no? Sí, no, ya saben. Pura copia, somos unos copiones. Bueno. Dice aquí que cortante una espada de dos filos es la palabra de Dios. O sea que ya la escuchaste. Ay, tú sabes, penetrando incluso entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y capaz de discernir los reflejos y pensamientos del corazón. ¿Sí? Pensamientos del corazón. Ahora resulta que aquí pensamos con el corazón. No, pues estaba este geógrafo muy atolondrado, porque pues yo pienso con la cabeza, o sea, con el cerebro, no con el corazón, ¿no? Sí, no, hay otra gente que es muy visceral, o sea, con las vísceras, ¿no? O sea, con el intestino, ¿no? Pero bueno, miren aquí cómo nos lo pusieron, nos lo tradujeron, y pues yo aquí veo un error, ¿no? ¿Cómo que pensamos con el corazón? Pero nos da a entender que, pues, Dios nos conoce perfectamente y nosotros debemos de tener sentimientos buenos. Principalmente ese nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos indicó. Amar a Dios sobre todas las cosas y sobre tu familia. Ah, sí, porque hay gente que quiere más a sus papás. Miren, o a sus hijos, ya no conozco mucho, o a sus hermanos, a sus hermanos, ajá, siempre hay rivalidad entre son mis rivales, sí, son mis adversarios. ¿Dónde he escuchado eso? Déjenme acuerdo, ¿dónde he escuchado eso de las adversario? Bueno, ahorita no se me viene a la mente. Bueno, es que eso estaba pensando con el corazón, como dice aquí, y pensamiento del corazón. Ninguna criatura se le oculta, sino que todo está desnudo y expuesto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Dios sabe exactamente cómo somos y qué es lo que hacemos, hermanos. Y sabe que nos podemos arrepentir, pero eso es que tú quieras. Y te quieras reconciliar con el Señor, pero eso sí tú quieres. Porque Dios no te va a obligar, ¿eh? No. Él te da el libre albedrío, la libertad. Si quieres seguir siendo ateo, síguele. Si quieres no creer en Dios, síguele. Si quieres no hacer nada, síguele. Pero el día que vayas de aquí y dejes este cuerpo, esta máquina biológica, ahí te vas a dar cuenta de la realidad y entonces vas a decir, no inventen. Oye, sí existía esto. Sí existía Dios.
Sí existía, y ya me están preguntando y yo no sé qué contestar, y van a voltear ustedes para ver si alguien les echa una ayudadita, ¿no? Dice, oye, y a lo mejor llegamos allá, si son gente de dinero, así como un diputado, un senador, un presidente, ¿verdad? Sí, ¿qué onda, señor? Pues una lana y ya, ¿no? Pues ahí sí, y ya déjame pasar. No, no, ahí no hay mordidas, ¿eh? Sí, no, porque luego no van a querer ustedes hacer de las suyas allá también, ¿no? Como están acostumbrados pues, a hacer eso, pues sí, ¿no? Entonces, pues bueno, les van a pedir cuentas de lo que hicimos en este planeta, ¿eh? Sí, tenemos muy poquito tiempo para hacerlo, ¿eh? Dicen que son 120 años los que podemos vivir, pero la gente nos morimos antes, o sea, la verdad, ¿no? Hay gente que ni llega a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ¿no? Mucho menos 60, 70, 80 o 90, no, ya no son muy poca gente los que tienen 80, 90 años. Cuéntenlos, miren, en México somos aproximadamente 130 millones, aproximadamente, sí, son como 15 millones mayores de 80 años. Fíjense nada más, 15 millones mayores de 80 años en todo México, de 130 millones. O sea, 130, el 10% son 13, ¿no? Aproximadamente es el 10% mayores de 80 años. Y no, ya esos señores, la verdad hay que irles a preguntar, oiga, ¿cómo le hizo para vivir tanto? Pues no hago nada. ¿Cómo que no hace nada? Nada. No, ni me preocupo ni hago nada. Ah, uno sí viven un montón. Ah, esa es la clave, como decía bueno, como dice uno de los Suárez, ¿no? Alejandro Suárez. Es un comediante mexicano, ¿no? O sea, y otros dicen, yo ni fumé, ni tomé, ni me drogué, ni me desvelé, cuidé mi comida. ¿Y desde cuándo lo empezó a hacer eso? Desde los 70 años. Ay, no invente. Para llegar a los 70 y ya empezar a hacer eso. Bueno, pues me estás preguntando, ¿verdad? Bueno, perdón, pero bueno, les acabo de dar un consejo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, pues si nuestra profesión es, somos soldados de Cristo, ¿sí? Discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo, porque somos enviados, ¿no? Tenemos que hacer las cosas que Jesucristo dijo que hiciéramos. No vamos a hacerlo porque me dijo el Papa, o porque me dijo el cardenal, o me dijo el obispo, me dijo el pastor, me dijo el guía espiritual. No, 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 no. Ustedes van a hacer las cosas porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque Él se los dijo, nuestro Padre Dios, ¿sí? Las instituciones, pues son instituciones, ¿no? Sí. Y que pues ahí están los templos, pues vayan, pues no se preocupen, ¿no? Que van a escuchar misa, pues vayan. Sí, que cumplan con los sacramentos, pues vayan, no hay problema. Pero lo importante es que tú sepas que tú eres la iglesia, tú, como persona, que tienes el Espíritu Santo y tienes que ponerte a hacer las cosas que Dios te pidió que hagas con los dones del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bueno, eso aunque que te quede bien claro. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno igualmente aprobado en todo, pero sin pecado. O sea, nuestro Señor Jesucristo era igual a nosotros, excepto en el pecado. Y también no cometió ningún error. Ah, no, sí, porque, pues, no. Por ejemplo, su mamá María, para que no se enojen los que yo le digo, nuestra Santísima Madre, su mamá María también no cometió ningún pecado, pero sí tuvo errores. El error no era pecado, ¿no? Son equivocaciones como ser humano. Pues nuestro Señor Jesucristo ni eso tuvo, ni un error. ¿Sí? Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia, acercémonos al Señor, como les digo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le dijo a Felipe, Felipe, me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Entonces se parece a ti, Señor, tiene barba y bigote, mide como 1,90 de estatura, está delgado como tú, y blanquito, así, y greñudo. Ah, sí, no, Felipe, no. De en vano has estado 3 años conmigo y escuchando la doctrina, la explicación de todo. Siempre a ustedes les explico aparte. A todos les explico las parábolas, pero a ustedes sí se las explico con más detenimiento. Y no entiendes, Felipe. Ay, Felipe. Ay, ¿qué vamos a hacer contigo, Felipe? No. Bueno, eso pasó, ¿verdad? Así que acerquémonos con confianza a Dios, ¿verdad? Trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues sí, porque miren, un día nos vamos a ir de aquí, no sé cuándo nos vayamos y nos toque ir, pero pues estemos pendientes de que estemos con el Señor, y si llega en el momento que debe de llegar, pues gracias a Dios. Y pues Señor, pues como dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, porque no lo prestó. Ahí tenemos el espíritu. Sí, así decía un político. Bueno, vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo número 27, del 62 al 66. Fíjense,
Pongamos atención en este peculiar evangelio, porque no es muy común. Al día siguiente, el siguiente al día de la preparación, los principales sacerdotes, fíjense, y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: oye, Señor, recordamos que este impostor, mientras aún vivía, dijo: después de 3 días seré resucitado. O sea, ahí sí le pusieron atención. Eso se lo aprendieron los fariseos y escribas, que Jesús iba a resucitar. Los discípulos ni entendían eso y andaban con Jesucristo 3 años. Y los fariseos y escribas, eso sí lo entendieron muy bien. Que al tercer día va a resucitar. ¿Qué dijo Jesucristo? Les dijo cuando los insultó. Ah, no, sí, porque nuestro Señor Jesucristo se insultó a los judíos y principalmente al Sanedrín, ¿no? Un día que estaban en el templo ahí, dijo: destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. Pero estaba hablando de su resurrección, ¿no? Y ahí le replicaron, le dijeron: nos hemos tardado muchos años en construir este templo y tú en 3 días lo vas a construir. ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, no, eso parece Santa Claus, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, bueno, se rieron. Pero nuestro Señor estaba diciendo de su cuerpo, de su resurrección. Pero miren lo que le preguntaron, pero bien que les entendió. Si entendieron los desgraciados fariseos. Perdone por la palabra desgraciados. Pues, desgraciado quiere decir que no tiene gracia. Sí, no, o sea, desgraciado es sin gracia. Sí, ay, esto es sin gracia, ¿verdad? Sí, pues no tenían gracia ante Dios. Por eso les digo así, no es una grosería, es una forma de definir a alguien. Ah, no, sí, porque acuérdense que nosotros los mexicanos, cuando decimos las majaderías que sabemos, como que las entendemos mejor que si hablamos correctamente. Sí, ¿no? Cuando le dicen: oye, eres un ya entendimos. ¿Sí? Y entendemos luego. Ay, sí, y luego, ¿no? Vete mucho a la... Y nos vamos, ¿no? Sí, no entendemos, no necesitan decirnos más cosas. Sí, porque nos puede decir: ay, eres muy pensativo y no entiendes las cosas. Ay, eres un... mejor ya vete, ¿no? Sí. Vete mucho a ver a tu mamá para que le ayudes en su casa, ¿no? Sí. Si le decimos así las cosas, no nos van a entender. Pero si usamos las palabras correctas, majaderías mexicanas, uy, de volada, ¿no? Sí, nos agarramos a golpes, ¿no? Sí, no, porque ya me recordó a mi jefecita. Y yo, bueno, perdón, al día siguiente, fueron a ver a Pilato y le dijeron: ese es un impostor, dice que al tercer día iba a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. ¿Sí? O sea, Pilato le dijo: ay, estos viejos payasos. Hijo, ya hasta muerto le tienen miedo. Fíjense, ¿no? Y dice aquí: no sea que vengan sus discípulos. ¿Cómo van a ir si andaban escondidos por el miedo del que también los agarraran? Estaban escondidos ahí, ¿no? Sí. Eso ya lo vamos a ver en unas lecturas posteriores, que estaban ahí reunidos, escondidos ahí, titiritando así con los dientes. Sí, no, les estaban temblando los dientes, ¿no? Bueno. Y después le dice aquí: no sea que se roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Ay, luego, ¿no? Sí. Esta última impostura sería peor que la primera. Bueno, si era la peor, ¿para qué hicieron la primera? Pues me quedo con la primera. No, así son los... Sí, les toca mal a la mujer y siguen con otra. Y les dicen: no, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Así, ¿qué importa? Pues se me han quedado con la primera y con la última, pues les fue peor. Bueno, no, sí. Pilato les dijo: la guardia es vuestra. Dice: vayan, ustedes, vayan a asegurarlo lo mejor que puedan. Ay, fueron pues y se aseguraron el sepulcro poniendo un sello en la piedra. Un sello en la piedra. Fíjense cómo lo tradujeron. Un sello. ¿Qué pusieron ahí? AC o DC o qué pusieron ahí? Un sello. Más bien que pusieran ellos alguna, pues no sé, algún seguro, ¿no? Sí, alguna cosa para que no se movieran la piedra, no sé, algunas riatas, no sé, que pusieran allá unos fulanos ahí cuidando 3 días, ¿no? Así como los porteros, así como los guardias, ¿no? Porque había de todas maneras soldados cuidando la sepultura, ¿eh? O sea, la guardia romana, ¿no? Habían dejado ahí algunos soldaditos, ¿no? Sí. Pensaban que se duermen. Todos los veladores se duermen. Sí, ¿no? O sea que no había problema. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber salido ahí y a lo mejor les entró el soponcho, ¿sí? Y se durmieron. Bueno. Poniendo un sello en la piedra y poniendo la guardia, ¿no? Bueno, eso es lo que pues se pudo hacer con
con la petición que habían hecho los fariseos y escribas. Bueno, eso es lo que nos menciona el Evangelio de Mateo. Yo quiero decirles a ustedes que, bueno, desde ese momento, desde ese entonces, pues no creían en la resurrección. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo pues resucita y se sigue apareciendo en cuerpo y alma a los discípulos, con un cuerpo totalmente distinto, en el sentido normal. Sí, ¿no? Porque no necesitaba ya comer, ya su organismo no necesitaba comida. Sus pulmones no necesitan oxígeno, ya no necesitaban oxígeno. Sí, ya no se iba a vegetar más de lo que ya se había vegentado a los 33 años. Sí, porque cuando estaba chamaquita, muy bonito el niño, ¿verdad? Pero ya, ya de grande pues ya estaba medio feón, ¿no? Imagínense si no se rasuraba y lavaba el bigote. Pues, bueno, eso lo pueden ustedes analizar, ¿no? Y como ustedes lo vean. Desafortunadamente no tenemos una fotografía de nuestro Señor Jesucristo ni cómo era, excepto lo que dicen que en la sábana santa se refleja ahora con la tecnología, ya reflejan más o menos los rasgos de la persona que fue envuelta en esa sábana, ¿sí? Y si dicen que era la sábana santa y la sábana de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues ese es el posible rostro, ¿no? Bueno, qué bueno que no era rubio y güero. Ay, sí, porque cómo caen gordos los rubios. Perdón si hay alguno que me está escuchando que es güero y rubio, ¿no? Porque, uy, no, se sienten que, uy, si supieran que los negros, pero los negros son los que mejor salud tienen. Bueno, pero es otro asunto. Hermanos, espero que este día, vísperas a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues es sábado. Acuérdense que pues si es la noche, ya empezó la noche del domingo, que para los judíos es primero la noche. A nosotros a las 6 de la tarde de este sábado, pues empieza la noche para nosotros, ¿no? Pero para los judíos ya empezó el domingo, ¿no? Y a las 6 de la mañana, empezando la luz del día, resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y luego corriendo ahí llegó unas mujercitas, ¿no? Sí, luego dijeron, pues era la mujer de Jesús, pues le tenía que irle a ungir, ¿verdad? Tenía que... Sí, no, ajá. Y vuelvo a decirles, pobre María Magdalena de la carga. Mire, pobrecita de veras María Magdalena de Magdala, porque en Magdala pues había muchas Marías, ¿no? Y todas las Marías que existían ahí en Magdala, pues eran magdalenas, ¿sí? Bueno, pues le cargan siempre muchas cosas, de que era prostituta, de que le lavó los pies a Jesús, se los secó con su cabello, mentiras, nada de eso hizo, sí, y de que era la novia de Jesucristo, nada más porque le quitó 7 pecados, sí, pues dicen 7 demonios, ¿no? Nada más por eso, ¿no? Pero no hay otra nota, ¿no? Quieren integrarle, y que estuvo ahí a los pies de nuestro Señor Jesucristo llorando, ¿verdad? No estaba ni Marta ni María de Betania, no nos menciona que estuviera Marta y María, ni Lázaro. No, pues si a Lázaro lo querían matar, ¿no saben ustedes eso? Que los fariseos y escribas lo querían matar porque dicen, no, es que sí lo resucitó, y entonces todos creen en Jesucristo, entonces pues andaba escondiéndose el pobre Lázaro, ya no, hasta cambió de nombre, así como como los delincuentes, ¿no? Sí, ¿no? Que se cambian el nombre, se hacen cirugía y todo, pues así yo andaba Lázaro escondiéndose, ¿no? Entonces por eso no estuvo ahí en los pies de cuando fue crucificado. Nuestro Señor era su amigo, pero no estuvo ahí, ni Marta ni María, no, pues hay 2 mujeres ahí, pues también las apañan ahí y les hacen lo que quieren, ¿no? Pero esta Magdalena, pues sí estaba ahí, o sea, la de Magdala, no, María no. Pero no hay otro dato, no hay otro dato en el que haya tenido algunas conversaciones con María, la de Magdala, pero sí hay datos que tenía con María, la hermana de Lázaro. Sí, un día llegó ahí y empezó a predicarles, a hablar con ella, y Marta en el quehacer y todo, ¿no? Y Jesús solito con María, la de Betania, solito. Y la otra haciendo el quehacer, haciendo el quehacer. Por eso es que Marta le dijo, oye, ¿no te da preocupación de que yo esté haciendo el quehacer y María nada más esté ahí echada a tus pies? Ella ha escogido el mejor lugar, ¿sí? Tú preocupas por todas las cosas vanas de este mundo. Sí, no, son las mujeres, ¿no? Y que barren, y que trapean, y que sacuden, y que los niños y cambian el pañal, y que darle de comer, y que todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, es natural, pues es normal. Bueno, hermanos, espero que este sábado recuerden ustedes que ya pronto vamos a festejar ese domingo de resurrección. Ahí se los dejo para que lo mediten. Que Dios los bendiga.